Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Esta es la primera clase del módulo 3. En esta oportunidad van a estar compartiendo conmigo todo lo relacionado al componente fonético-fonológico, abordando el trastorno fonológico y también lo que corresponde a tartamudez. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre esto, vamos a hacer varias especificaciones respecto a los términos, a cómo se está actualizando la terminología también para estar actualizados y vamos a empezar. Entonces, antes de iniciar con lo que corresponde la evaluación o la intervención y toda la data relacionada a ello, es importante conocer algunos conceptos que nosotros debemos tener bien en claro para poder evaluar y posteriormente dar la terapia en las dificultades del habla. Hay cierta información relacionada al marco teórico que uno debe tener clarísima para saber qué es lo que está interviniendo, tener claridad sobre qué aspecto quiero evaluar del lenguaje o qué aspecto es el que tengo que abordar específicamente en terapia. Entonces vamos a empezar en esta clase con ese contenido. Vamos a ver precisamente cada uno de estos conceptos que son importantes, poder manejarlos. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que ustedes ya han venido conociendo en los módulos anteriores, pero vamos a darle un alcance y ciertas especificaciones relacionadas al componente del lenguaje que vamos a abordar en este módulo. Vamos a recordar un poco qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla de manera breve. Recordemos que cuando hablamos de comunicación, estamos pensando en ese proceso, ¿verdad?, mediante el cual las personas que se están comunicando, es decir, los interlocutores, van a intercambiar información. Es decir, ese proceso en el cual dos personas o más intercambian información y este intercambio de información además se da de manera efectiva, es decir, que se comprende por ambas partes, estamos pensando en el proceso de la comunicación. En este proceso vamos a encontrar por un lado el emisor, ¿verdad? El que traslada o trata de transmitir el mensaje y por otro lado el receptor, que es quien recepciona o recibe el mensaje. Ambos lados deben asegurarse que ese mensaje que están tratando de compartir se transmita de manera eficaz. Si por ambas partes se comprende el mismo mensaje, estamos pensando en un proceso de comunicación efectivo que se dio bien. Entonces, cerrando esta primera parte, comunicación es ese proceso, ¿verdad?, mediante el cual intercambiamos información y donde hay un emisor y un receptor. Y ese proceso de comunicación es general, es grande. La comunicación va a ser todavía mucho más amplia que el lenguaje. El lenguaje va a ser un medio o un fin para poder comunicarnos. Y esto es importante tenerlo en claro cuando nos referimos a terapia del lenguaje, porque la terapia del lenguaje estudia el lenguaje como tal, pero hay un fin mayor por sobre el lenguaje que es la comunicación. Entonces, esa es una primera parte sobre lo que es comunicación. Ahora veamos a qué nos referimos con lenguaje, que es el objeto de estudio, ¿verdad?, de esta especialización en la cual ustedes están formando parte. Cuando nos referimos al lenguaje, el lenguaje va a ser un instrumento, un medio de comunicación, ¿no? A este punto, ¿qué vamos refiriendo o qué es lo que vamos notando? Que hay un proceso grande y amplio que es la comunicación. Y para poder llevar a cabo este proceso de la comunicación necesitamos un instrumento, un medio. Y ese medio es el lenguaje. El lenguaje es este medio que nos va a permitir transmitir la comunicación, los pensamientos, las ideas, todo aquello que querramos compartir. El lenguaje, además, es complejo porque es un sistema dinámico de símbolos convencionales. ¿A qué nos referimos con esto? Que el lenguaje tiene que ser un sistema estructurado, ¿no?, que tiene muchos símbolos. En este caso, cuando pensamos en nuestro idioma, ¿verdad?, nuestro idioma, como otros idiomas, son lenguaje, son un medio, un instrumento que sirve para la comunicación. Y este lenguaje tiene símbolos convencionales. Cuando pensamos, por ejemplo, en los sonidos que yo estoy produciendo
para decir una palabra y que esa palabra tenga un significado para ustedes, yo no me estoy inventando los sonidos o no me estoy inventando el significado, es algo que ya está establecido en nuestro idioma. Y es convencional porque todos lo comprendemos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es eso, es un sistema complejo, porque es complejo, no es sencillo, y dinámico de símbolos convencionales. El lenguaje también es un mecanismo que nos ayuda a estructurar el pensamiento. Hasta este punto vamos aclarando, vamos notando que el lenguaje, además de ser un medio de comunicación, nos permite recibir información, ¿no? Nos permite transmitir información, pero también recibir la información del contexto de otras personas y poder comprenderlo. Y finalmente tenemos, uy, perdón, acá, tenemos a otro proceso muy importante que es el habla. Entonces, ya hemos comprendido que es comunicación, ¿verdad? Es como un todo, lenguaje, que va a ser este medio, este instrumento para comunicarnos, y también tenemos el habla, que es un aspecto más particular todavía, un poco más, eh, más centralizado en ciertos aspectos físicos que vamos a conocer. El habla es un medio verbal para transmitir significado o para poder comunicarnos también. Requiere coordinación neuromuscular muy precisa para poder planificar y también ejecutar las secuencias motoras específicas que nos van a permitir producir sonidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el habla es este medio verbal, ¿por qué? Porque el habla siempre es oral, siempre se escucha, ¿cierto? Y requiere que nosotros tengamos un nivel de coordinación neuromuscular, es decir, que nuestro cerebro va a mandar ciertas señales a ciertas estructuras musculares y otras para que nosotros podamos mover o articular ciertos órganos y producir los sonidos del habla. Por eso es que es requiere, perdón, de coordinación neuromuscular. Además, estos movimientos que nosotros realizamos con la boca cuando estamos hablando tienen que ser muy precisos. Si yo no coloco, por ejemplo, mi lengua detrás de mis dientes para producir cierto sonido, no va a salir tal cual. Si yo no coloco, por ejemplo, mmm, si yo no junto mis labios bien para producir el sonido de la M, si yo los dejo entreabiertos o mi lengua sale un poco, esa M no va a salir clara, va a salir un poco distorsionada, no se va a comprender. ¿Qué quiere decir? Que requiere precisión de los movimientos, si no, el sonido no sale tal cual como debe ser y después no se comprende, no se entiende. Si yo no coloco, por ejemplo, mi lengua detrás de mis incisivos superiores para sacar una L, el sonido no sale con precisión. Si yo coloco mi lengua sacándola un poco hacia adelante, esa L va a salir rara. O si cuando hago un sonido de la S, también mi lengua se coloca entre mis dientes, la S va a salir distorsionada. Y en lugar de decir sapo, voy a decir zapo, con un ceseo un poco extraño. Entonces, por eso es que se indica que el habla requiere de movimientos muy precisos para que salgan estos sonidos, tal cual, según cada idioma, ¿no? Entonces, finalmente, el habla es un acto motor, resultado de una compleja relación de procesos que permite utilizar de forma particular los códigos y reglas propias de cada lengua. ¿Qué vemos aquí? Un poco para resumir lo que venimos entendiendo. Que tenemos un proceso, ¿verdad? General amplio, que es la comunicación, un proceso final. Para poder realizar ese proceso necesito de un medio, ¿verdad? Que es el lenguaje. Y el lenguaje estaría dentro del proceso de comunicación, como un sistema, ¿verdad? Que necesitamos para comunicarnos. Y además, dentro del lenguaje tenemos un aspecto más particular que corresponde al habla. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque cuando yo recibo un niño, por ejemplo, en el proceso de evaluación, si ustedes reciben un niño que tiene ciertas dificultades, ustedes tienen que ubicar
saber reconocer si las dificultades que presenta ese niño o esa niña están a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje o a nivel de habla, porque la intervención para cada una va a requerir aspectos diferentes. Y ese es el éxito de la terapia también. La terapia no consiste en repetir ciertos ejercicios que yo encontré en Internet. La terapia consiste en entender y conocer muy bien y a profundidad el lenguaje para poder intervenir. Hasta esta parte, ¿hay alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos centrándonos ahora en lo que corresponde al lenguaje. El lenguaje va a tener dos dimensiones. La dimensión comprensiva, dos procesos, perdón, el proceso comprensivo y el proceso expresivo. Cuando hablamos de comprensión, es la capacidad que tenemos las personas para comprender ciertos estímulos que no involucren estímulos adicionales como gestos, mímicas, o sea, comprender el lenguaje como tal. Por otro lado, tenemos la parte expresiva, que consiste en conocer el lenguaje que produce, en este caso, un niño, solo sin ningún apoyo, ¿no? Conocer cuál es su verdadera dimensión, su verdadera capacidad a nivel expresiva, por ejemplo. Y el lenguaje a su vez tiene cuatro componentes que ustedes ya conocen, ¿cierto? El componente léxico-semántico, el componente fonético-fonológico, el componente morfosintáctico y finalmente el componente pragmático. En este módulo vamos a centrarnos mucho en aspectos relacionados al componente fonético-fonológico y a otros aspectos adicionales también. Entonces, esta parte del módulo está mucho más relacionada con este componente, porque nuestro módulo se llama trastorno fonológico, ¿verdad? Y tartamudez, que es otra área diferente al lenguaje. Conozcamos entonces en qué consiste el componente fonético-fonológico. Este componente va a ser el encargado de estudiar todos los sonidos del habla y la forma en que nosotros utilizamos estos sonidos y cómo los combinamos para formar palabras, para formar oraciones, ¿verdad? El componente fonético fonológico además nos permite producir y comprender el habla. También es importante para el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que ayuda a los niños a entender los sonidos con la letra. El componente fonético fonológico va a tener diferentes características conforme el niño va evolucionando a nivel de edad. Obviamente, cuando es más pequeño no va a tener este componente tan maduro o tan desarrollado como cuando ya tiene 4, 5 o 6 años. Va a ir cambiando, evolucionando. Y eso tenemos que conocerlo. Cuando se recibe a un usuario en terapia, principalmente porque tiene dificultades, por ejemplo, en la pronunciación, primero tenemos que asegurarnos, tenemos que saber y tenemos que dominar cuáles son esos hitos del desarrollo del componente fonético fonológico, saber qué sonidos debe producir un niño de 3 años, qué sonido debe producir un niño de 4, un niño de 5, ¿no? O sea, tenemos que tener clarísimo eso. Porque es importante también conocer el componente fonético fonológico, porque este componente es el más evidente o el más notorio para las personas que no son especialistas del lenguaje. Para, por ejemplo, los padres o quienes son maestros y no necesariamente conocen sobre esto, cuando ven a un niño con ciertas dificultades a nivel de pronunciación, es lo que no identifican o no se dan cuenta cuando un niño tiene dificultades quizás a nivel de vocabulario o a nivel del componente morfosintáctico. Pero si las dificultades son a nivel de pronunciación, eso se nota rapidísimo, ¿no? Es mucho más evidente. Entonces, muchas veces los niños llegan a consulta o llegan a terapia porque tienen dificultades de pronunciación. Es lo más común, es lo que más identifican los papás, que el niño no está pronunciando el sonido como se espera que sea, ¿no? Y llegan a consulta. Entonces, en este punto tenemos que tener mucha certeza y mucha claridad de a qué edades corresponden el desarrollo de ciertos sonidos.
Por ejemplo, a los 2 años, un niño tiene todas las condiciones para producir los sonidos vocálicos. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño de 2 años tiene todas las condiciones físicas a nivel de maduración para poder pronunciar todas las vocales. ¿Ya? Ahora, las vocales se esperan de manera aislada. Quiere decir que si yo tengo un niño de 2 años, 2 años, 2 meses, ¿no? 2 años, 4 meses, pero de 2 años hacia arriba, ya tiene todas las condiciones para pronunciar una A. Si yo le digo al niño, lo siento, por ejemplo, al pequeñito, y le digo, mira, y yo digo, a ver tú, di lo mismo, ese pequeño debería repetir y decirme A. Luego yo le digo y el niño tiene las condiciones físicas a los 2 años para repetir y decir Lo mismo, ¿no? Con las otras vocales, I, O y U. A nivel aislado se espera que el niño en realidad esperamos que tenga que pronunciar todos estos sonidos vocálicos. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Que a esta edad, a los 2 años, los niños ya están pronunciando palabras. Entonces, dentro de la palabra, estos sonidos vocálicos ya deberían notarse con claridad. Quizás otros sonidos consonánticos todavía, porque es lo que nos indican los hitos del desarrollo, pero los vocálicos sí. Esos ya deberían estar bastante claros en su lenguaje espontáneo, ¿no? Su lenguaje verbal. Y en este sentido, si yo tengo un niño de más de 2 años, supongamos de 3 años, supongamos de 4 años, que no habla o que no me pronuncia las vocales, yo no puedo estar pensando en un niño que tiene un desarrollo de lenguaje regular, o sea, que está dentro de lo esperado, ¿no? O sea, un niño que sobrepasa esta edad y que no pronuncia los sonidos vocálicos es un niño que ya tiene dificultades de lenguaje. Ahora, ¿cuán graves son esas dificultades? Solamente lo podemos conocer. Muy bien, continuamos. Eh, ya, nos quedamos entre el año y medio y los 4 años, ¿no? Que es un periodo ya mucho más amplio. Los otros periodos eran más pequeños, ¿no? Porque ya hablamos acá año y medio hasta los 4 años, comprende bastante tiempo, bastantes años. En esta parte vamos a encontrar que hay una expansión de repertorio de los sonidos del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan a adquirir muchos sonidos, que es justo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo de acá. Y cómo comienza a pronunciar primero las vocales, luego los sonidos consonánticos, luego los consonantes más complejas y completa toda su producción. Eso es lo que ocurre entre los 18 meses y los 4 años. Luego, entre los 4 años y los 6 o 7 años, vamos a finalizar, cerrar todo lo que corresponde a este desarrollo, donde el niño ya tiene que pronunciar adecuadamente todos los sonidos que corresponden a su idioma y también comienza a utilizar palabras mucho más largas y complejas con más facilidad. No sé si conocen niños que ya son más grandes, de 5 años, por ejemplo, que en lugar de decirte murciélago, te dicen murciégalo, ¿no? O sea, eso es comprensible y es esperable porque murciélago es una palabra grande. Pero entre los 6 o 7 años cada vez van adquiriendo mejor uso de estas palabras que son largas y complejas. ¿Qué vemos entonces? Que en la primera etapa de la gestación, incluso antes de que un bebé nazca, ya se comienza a desarrollar todo este sistema que ayuda a que reconozca diferentes sonidos de voz. Diferencia la voz de su mamá o de su cuidador frente a la voz de otras personas, incluso estando en la barriguita, ¿no? En el nacimiento vimos que discriminan sonidos de su idioma frente a sonidos de otras lenguas, otros idiomas. Eh, en el primer año se centra en los sonidos de su propio idioma y en este periodo ya no se conoce, no hay mucha mayor evidencia, pero de los 2 a los 6 años sabemos que ocurren muchos cambios, comienza a adquirir toda la producción de los sonidos para que finalmente alrededor de los 6, 7 años su habla haya desarrollado tanto que sea similar a la de un adulto a nivel de pronunciación. Entonces, ahora que ya hemos conocido toda esta parte del desarrollo del componente fonético fonológico, vamos a conocer un poco sobre los términos que se utilizan
en esta área. Un momentito, por favor, voy a tomar agua. Aprovecho para que me comenten si alguien tiene alguna consulta hasta este punto o todo está claro. Sí. Continuamos entonces. Nos vamos a centrar en el componente fonético fonológico, ¿verdad? Este módulo está centrado en el trastorno fonológico y vamos a conocer ciertos ajustes que se han realizado al respecto. Cuando pensamos en el proceso de evaluación, nos formulamos esta pregunta: ¿qué voy a evaluar? Ya ustedes estarán familiarizados, habrán escuchado quizás estos términos: el término dislalia, el término trastorno articulatorio, trastorno fonológico, ¿verdad? Como se denomina en nuestro módulo, o trastorno de los sonidos del habla. Cada una de estas denominaciones son correctas, sin embargo, han ido variando en el tiempo. Ya actualmente no es común escuchar referirnos a las dificultades de pronunciación como dislalia. Tampoco ya no es tan usual escuchar que se divida en trastorno articulatorio o trastorno fonológico. Trastorno fonológico todavía lo utilizamos, incluso para especificar, ¿no? Muchas veces qué tipo de intervención necesita en terapia. Sin embargo, en los últimos años se ha implementado el uso de una nueva terminología relacionada a esta área que se llama trastornos de los sonidos del habla. Y en realidad no es que trastorno de los sonidos del habla sea algo diferente, sino que es un término que engloba todo lo demás. Es decir, que trastorno de los sonidos del habla estaría englobando lo que es un trastorno fonológico, estaría también tomando todo lo que son dificultades a nivel de pronunciación por ciertas dificultades a nivel estructural, ¿no? Entonces, toda dificultad que una persona tenga para poder producir los sonidos de su idioma con regularidad, con facilidad o con normalidad, va a estar englobado dentro de la denominación trastornos de los sonidos del habla. Es decir, que cuando pensamos en un trastorno fonológico, va a estar dentro de esta denominación. Sin embargo, los términos dificultad fonética, dificultad fonológica, seguimos utilizándolos para poder identificar qué tipo de terapia requiere el niño o qué tipo de dificultad está presentando y finalmente hacer una buena intervención. Y a este punto es importante poder reconocer cuando un niño presenta dificultades a nivel fonético y cuando presenta dificultades a nivel fonológico. Vamos a conocer o a detallar cada una de estas dificultades para tenerlo más claro. Muy bien. Cuando hablamos de dificultades fonéticas, vamos a encontrar que el niño, la niña o incluso algunos adultos van a tener cierta incapacidad para producir o articular correctamente los sonidos esperados a una determinada edad. Se identifica porque no puede producir el sonido de manera aislada, no puede producir el sonido tampoco a nivel de sílaba, mucho menos en una palabra o en una conversación. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser diversas. Por ejemplo, que el niño tiene alguna limitación a nivel físico, a nivel estructural, que le impiden producir el sonido adecuadamente, ¿no? O el niño, eso es una causa. Por ejemplo, ¿no? Es bastante común escuchar que el niño no pronuncia la R porque tiene un frenillo. ¿A qué se refiere específicamente con esto? Todos tenemos frenillo. El frenillo sublingual es una estructura que está debajo de la lengua que nos permite levantar la lengua y movilizarla, ¿no? Sin embargo, algunas veces ese frenillo va a ser corto o va a tener cierta fijación que no le permite al niño elevar tanto la lengua. En ese caso, si el niño no puede levantar la lengua con normalidad, con lo que a la altura que se espera, el niño no va a poder pronunciar ciertos sonidos, sonidos que impliquen que la lengua se levante.
Entonces, esa sí puede ser una causa por la cual un niño, una niña o una persona adulta incluso no pueda pronunciar algunos sonidos en particular. Esa sería, por ejemplo, una limitación a nivel estructural, a nivel físico. Por otro lado, va a haber niños, niñas o adultos que tienen todas sus estructuras bien, se le examina, se le hace una evaluación, te encuentras que el frenillo sublingual es adecuado, todo está bien y aún así no pueden pronunciar bien un sonido. ¿Qué es lo que pasa? Es que allí simplemente la persona no ha aprendido a colocar, a ejecutar un punto y un modo articulatorio adecuado para el sonido. Y si bien es cierto, nadie nos enseña, ¿verdad? Nadie te dice, para pronunciar mamá, tú necesitas saber bien cómo producir una M. Y te dicen, ¿acaso te dicen, junta tus labios? ¿No? Y ahora es la M. No, o sea, nadie nos enseña a producir los sonidos. Sin embargo, va a haber personas que por sus propias características o su propia madurez, en fin, no van a poder pronunciar los sonidos. Y es ahí donde requieren de una terapia, de una intervención, donde uno específicamente les enseñe cómo sacarlo. ¿Ya? Eso pasa muchas veces con algunos niños o adultos. Entonces, cuando hablamos, nuevamente para cerrar esta primera idea, cuando hablamos de dificultades fonéticas, la persona no puede pronunciar adecuadamente un sonido, ¿ok? Ni a nivel aislado. Por ejemplo, si pensamos en el sonido M, que ya lo mencioné, el sonido M a nivel aislado, ¿cómo sería? Sería, ¿verdad? El sonido de la M. El sonido de la M a nivel de sílaba sería, por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Son sílabas. Y el sonido de la M a nivel de palabras sería la capacidad de pronunciar una palabra que contenga la M, que podría ser mapa, mesa, cambio, la M también está ahí dentro, que podría ser cama, también está dentro de la palabra. Ahora, en la dificultad fonética, la persona no puede pronunciar este sonido en ningún nivel, ni aislado, ni en sílaba, ni en palabra. ¿Ok? ¿Y cuáles pueden ser las causas que hemos dicho? Que tenga algo a nivel físico, ¿verdad? Que le limite o simplemente no aprendió cómo sacar ese sonido. Ahora, tenemos por otro lado las dificultades a nivel fonológico. En las dificultades fonológicas vamos a encontrar lo mismo. Una persona que no puede pronunciar los sonidos esperados para su edad, pero aquí va a haber una particularidad, porque vamos a encontrarnos, si pensamos en niños, con niños que a veces te hacen el sonido y a veces no. Es ese niño que te dice, por ejemplo, em, me voy a mi cata, me voy a mi cata, ¿no? Y tú le dices, ¿a dónde te vas? Y te dice, a mi cata. Entonces tú le dices, ah, te vas a tu casa. A ver, repite conmigo, casa. Y el niño lo repite y lo dice adecuadamente. El niño repite y dice, casa. Ah, muy bien. A ver, dímelo de nuevo. Y el niño te dice, me voy a mi cata. Entonces, cuando hablamos de dificultades fonológicas, encontramos a un niño que a veces va a pronunciar adecuadamente el sonido y a veces no. ¿Cómo lo identificamos? Porque eh, vamos a encontrar que muchas veces a nivel aislado, ¿no? O a nivel de sílaba, el niño sí produce este sonido consonántico, pero cuando lo tiene que integrar en una estructura más amplia, como una palabra o en una oración completa, ya no lo hace. A veces sí, a veces no. El error es inconsistente. Eso es lo que caracteriza a una dificultad fonológica, que el niño sí tiene la capacidad física para decir el sonido, pero no siempre lo utiliza. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo identificamos cuando una dificultad es fonética y cuando es fonológica, viendo si tiene o no el sonido en su repertorio? Otra forma también de poder iniciar esa diferenciación es que nosotros vamos a examinar que el niño no tenga ninguna alteración en sus órganos fonoarticulatorios. Porque si encontramos, por ejemplo, un niño que tiene un frenillo sublingual muy corto, que le impide elevar la lengua y cuando levanta la lengua se forma un corazoncito y no llega hasta arriba para sacar una R y el niño no te puede decir carro, perro y distorsiona el sonido, en ese caso no estamos pensando en una dificultad fonológica, sino en una dificultad fonética. ¿Por qué? Porque a nivel físico hay ciertas estructuras que le limitan la producción del sonido. Entonces, para asegurarnos que la dificultad sea fonológica, primero el niño no debe tener ninguna alteración en sus órganos fonoarticulatorios que le impidan producir adecuadamente el sonido.
Además, el niño va a poder producir el sonido, pero no siempre lo va a utilizar de manera consistente, como ya les había indicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Evaluamos fonética y también evaluamos fonología, que son dos aspectos. Entonces, hacemos esta diferenciación para poder identificar, ¿verdad?, qué dificultades está presentando este niño o esta niña o incluso esta persona adulta. Cuando ya pensamos en un proceso de evaluación, hay varios aspectos y puntos que nosotros debemos considerar, a ver qué es lo que está pasando con el componente fonético fonológico de esa persona. Uno de los aspectos a evaluar sumamente importantes son las estructuras anatómicas del habla. ¿Qué son las estructuras anatómicas del habla? Todos esos órganos, ¿verdad? Todas esas partes de mi cuerpo que están involucradas en el proceso del habla. Por ejemplo, ¿qué partes del cuerpo utilizo para hablar? ¿Me pueden mencionar algunas? La lengua, Exacto, gracias Kelly. La lengua, ¿qué más? ¿Qué más utilizamos para hablar? A ver, los voy leyendo en el chat. La lengua, los labios. Ujú, muy bien. Cada una de estas estructuras involucradas en ese proceso de habla se denominan estructuras anatómicas del habla. Y primero tenemos que descartar a nivel físico que todo está bien, ¿no? Para ver si todo está ok y hay otra dificultad que tenga que evaluar o hay algo a nivel estructural que no le permite al niño poder producir un sonido. Entonces, sí es importante que en un primer aspecto de la evaluación se haga este descarte. O sea, de inicio, esto es lo primero que se debe hacer en un proceso de evaluación. Cuando estamos evaluando este componente, claro está. Y algunas de las estructuras involucradas en el habla, las cuales vamos a evaluar, son la lengua, los labios, la ATM, que es la articulación temporomandibular, les voy a enseñar más adelante, el esfínter velofaringio, los dientes y el paladar duro. En cada una de estas estructuras, ¿qué es lo que debo examinar o evaluar? Por ejemplo, cuando examino la lengua, lo que tengo que ver es su morfología, es decir, su forma. Y también cuando evalúo la lengua voy a ver cómo se presenta ese frenillo. Cuando evalúo los labios, lo que voy a ver es la competencia labial, es decir, si esos labios funcionan adecuadamente y también la forma que presentan. Cuando evalúe la articulación temporomandibular, me voy a fijar en la postura de la mandíbula y también en su movilidad. En la evaluación del esfínter bulofaringio, lo que voy a observar es cómo se dispone o cuál es la estructura de ese paladar blando y si está funcionando adecuadamente. Cuando evalúe los dientes, voy a ver la cantidad de piezas dentarias, a ver si los dientes están completos, si le faltan dientes, y la oclusión, el tipo de mordida que presenta esta persona. Finalmente, en el paladar duro, voy a ver la altura del paladar y el ancho del paladar. ¿Por qué examino todas estas cosas que les acabo de indicar? Porque esto nos va a nos va a referir si la persona tiene alguna limitación a nivel físico o si hay algo que podría ponerlo en riesgo para no pronunciar con facilidad cualquier sonido del labio. Entonces vamos viendo cada uno de estos. Cuando evaluamos las estructuras anatómicas del habla, vamos a evaluar, como les indiqué, por ejemplo, la lengua. Les había mencionado que debíamos tener en cuenta la posición de la lengua, el tamaño de la lengua, el aspecto del ápice y la fijación del frenillo. Vamos recordando un poco cuáles son las partes de la lengua para comprender esto con claridad. Acá tenemos una lengua. El ápice sería la puntita de la lengua. Es lo que corresponde a la lengua.
Luego, todo lo demás es el cuerpo de la lengua. Sin embargo, este cuerpo de la lengua se divide en tres porciones. Tenemos el tercio anterior, que sería la parte de adelante, acá donde muevo mi cursor. El tercio medio, que sería la franja, ¿verdad? Media de la lengua. Y el tercio posterior, que sería la parte de atrás. Finalmente tenemos la raíz, que no se ve, no se visualiza, porque está en la base de la lengua. Entonces, cuando me fijo en la posición, miren, esta primera imagen que corresponde a la posición, ¿qué ven de característico allí, en esa fotito, que es de un niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden apreciar? ¿Qué les llama la atención si ustedes ven un niño así? ¿O no les llama la atención? Vamos a ver qué nos han puesto por acá. Que está grande la lengua. Ok, esta es en la foto de acá. Vamos a centrarnos en esta primera fotito. La de acá, la de un niño o niña, ¿no? Porque se ve más pequeño. ¿Qué tiene la boca abierta? Exacto, Nina. En realidad, cuando hablamos de tener una boquita abierta hay que fijarnos, porque un niño, por ejemplo, fijándonos en este caso, en posición de descanso, es decir, un niño que no está hablando, que no está comiendo, que está en descanso, por ejemplo, viendo la televisión, o está sentado concentrado armando un Lego o alguna cosita, no debería estar con la boca abierta. El tener la boca abierta en posición de descanso, como en esta fotito, es un indicador, por ejemplo, de que el niño es un respirador oral. Y nosotros no debemos respirar por la boca, debemos respirar por la nariz. Ahora, ¿por qué está respirando por la boca? Las causas pueden ser muchas. Puede ser que tenga la nariz tapada, puede ser que está resfriado momentáneamente. Muchas veces las personas tienen las adenoides grandes y no les permite respirar a su 100% por la nariz, por eso los niños abren la boca, y eso es importante ver porque no es normal esto, no normalicemos esto. En fin, no pueden haber otras causas. ¿Quién las va a determinar? Los determina el otorrinolaringólogo. Pero el que tenga la boquita abierta no es lo usual, y eso tienen que saberlo ustedes, tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hay una boquita abierta, nosotros podemos fijarnos un poco, ¿verdad? Que la posición de la lengua no es la adecuada, no es la apropiada. En el caso de esta foto, no sería apropiada la posición de la lengua, porque la lengua debería estar dentro, o sea, con la boquita cerrada en el piso de la boca. Eso sería lo esperado, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos ver también? No sé si les ha pasado, han visto alguna vez a algún pequeño que está en esta posición, ¿no? Con la lengua entre los dientes, hablando de posición de descanso. Esto tampoco sería lo esperado, ¿no? Sería una posición interdental. O que de pronto tengan la lengua sobre el labio inferior. Tampoco sería lo adecuado. ¿Qué sería lo adecuado? En realidad que el niño esté con la boquita cerrada. Allí podríamos pensar que la lengua esté en el piso de la boca en una posición normal. De manera permanente. Exacto, Nina, no de manera permanente. Sino, me refiero, o sea, en posición de descanso, si yo, por ejemplo, no estuviera hablando, estoy con ustedes y alguien está conversando y yo estoy escuchándolos, se espera que yo esté así, con mi boca cerrada. No se espera que cuando ustedes estén hablando yo esté así. Si yo estoy así es porque yo estoy respirando por mi boca y nosotros no debemos respirar por la boca. O significa que como no puedo respirar lo suficiente por mi nariz, compenso respirando por ambos lados, por la boca y por la nariz. Eso es lo que se denomina una respiración oral. Y eso no es adecuado porque un respirador oral le cambia toda la estructura facial, ¿no? La carita es más larga, no respira al 100%, tampoco por su nariz, esto limita el descanso. Hay estudios que indican que los respiradores orales son perjudicados en otros aspectos más allá que el físico, porque afecta el descanso, el sueño, la concentración, entre otros aspectos. Y el ser un respirador oral, que vamos un poco al punto que nos corresponde en esta clase, también propicia que ciertas estructuras de la boca vayan cambiando de forma. Y al cambiar de forma hay ciertas probabilidades de que no se puedan
pronunciar los sonidos con claridad. O sea, no quiere decir que si soy respirador oral no voy a poder pronunciar bien, pero sí te predispone a que ciertas estructuras cambien o se modifiquen. ¿Ok? Ahora, vamos cerrando este primer punto, vamos a ver ahora lo que corresponde al tamaño, como me habían mencionado en el chat. ¿Qué vemos en esta segunda imagen? Que la lengua es demasiado grande y se evidencia, ¿verdad? O sea, se nota que está muy grande. No debería ser una lengua así. Esta condición de que la lengua sea muy grande se denomina macroglosia. No es normal, obviamente. Sin embargo, es común en ciertos síndromes o en ciertas condiciones. Por ejemplo, en los niños con síndrome de Down es común que presenten macroglosia, que su lengua sea más grande. Ahora, ¿qué puede pasar con una lengua que es más grande de lo esperado? Que va a dificultar la producción de ciertos sonidos. Aquí, por ejemplo, que estamos evaluando el tamaño, yo no podría decir que esta persona presenta un tamaño adecuado de la lengua, sino que notablemente es mucho más grande. En cuanto a medidas a nivel de lenguaje, no es que haya una medida que te diga, no sé, 12 por 5 tiene que ser una lengua. No hay eso, porque la lengua, al ser un músculo particular, la lengua se va a hacer más grande, un poco más corta, o sea, toma la forma dependiendo del sonido que hagas, ¿ya? Porque la lengua es muy flexible. Sin embargo, a simple vista sí se puede identificar cuando la lengua es demasiado grande y cuando está dentro de lo esperado, ¿no? De lo normal. ¿Qué más? A ver, un ratito me tapa aquí los comandos, no puedo ver lo que escriben en el chat. Lo reviso en breve, ¿ya? Sigamos viendo las características. Hablamos de aspecto del ápice. Recuerden que el ápice era la puntita de la lengua. También vamos a examinar eso. ¿Cómo es ese aspecto de la puntita de la lengua, del ápice? Y aquí, ¿qué forma tiene esta lengua? ¿Notan la puntita o no se nota la puntita? Ok, sí se nota. ¿Dónde está la puntita de la lengua? Porque esta no es la puntita. Miren, recuérdense que hemos visto acá. Acá sí se ve la punta de la lengua. Acá también. Aquí lo que estamos viendo son los costaditos, ¿no? Pero no es la punta de la lengua. La lengua está tomando una forma, ¿se dan cuenta? La puntita, por decirlo así, toma forma de corazón. Ese es un indicador de que ese frenillo sublingual es muy corto. Ustedes, los invito a que lo hagan, saquen su lengua y si hay otra persona allá o tómense una foto con el celular, van a ver que su lengua no toma esta forma. Si el niño no está haciendo nada particular para que su lengua le salga de esa forma, sino que le está sacando la lengua de forma normal y está saliendo con una forma diferente, como un corazoncito. Ese es un indicador de que el frenillo sublingual está muy corto y no le va a permitir elevar la lengua. Cuando ese niño quiera subir la lengua, va a tener limitaciones. No va a llegar hasta la altura requerida para ciertos sonidos. ¿Por qué? Porque la base de la lengua está fijada. Sería un poco como esto. A ver, un momento. Mm, A ver, espero que se vea. Esta es la boca, ¿no? Yo tengo mi lengua. Mi lengua con un frenillo, que es este, mi frenillo normal, se va a elevar, ¿no? Si quiero colocarla acá, se eleva, ¿no? Si quiero más atrás, se va a elevar. Pero si esto es muy cortito y está pegado, y el niño quiere elevar su lengua, no le va a permitir. O si el frenillo, en lugar de estar acá, está muy adelante, esta lengua se va a torcer y va a tomar una forma de corazoncito y no le permite elevar tanto, le limita la movilidad. En ese sentido, espera un momento.
Seguimos. En ese sentido, vamos a encontrar muchas veces esta lengua en forma de corazón, que va a tomar más forma de corazón o menos forma de corazón, pero ya nos da un indicador de que el ápice no tiene una fijación que no le va a permitir elevar la lengua. Es decir, que el ápice no tiene una forma adecuada. Y vamos a evaluar eso, si la forma es adecuada o tiene forma de corazón. ¿Qué más vamos a ver también? Si el frenillo es visible, ¿ok? Por ejemplo, este es un frenillo. ¿Ven acá? Este es el frenillo. Vamos a ver si es visible o es submucoso. En ambos casos, siendo visible o siendo submucoso es parte de lo esperado. Muchas veces no se nota, pero está porque está detrás de la membrana, pero está presente. El que no se note no quiere decir que no va a elevar la lengua con normalidad. ¿Ok? Muchas veces sí se puede. ¿Qué más? Vamos a ver si es adecuado, ¿no? Si es adecuado o es muy corto. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Muy bien. Vamos a ver ahora la ATM o articulación temporomandibular. Vamos a ver cómo está dispuesta esa estructura, esa mandíbula también. Aquí vamos a evaluar cuál es la postura. Vamos a encontrar, por ejemplo, em, si la mandíbula está elevada, está deprimida o está desviada. ¿Qué es lo esperado? Lo normal es que la mandíbula esté elevada. Si hablo de una mandíbula elevada, es decir, que mi boca está cerrada, está elevada. Porque si estuviera deprimida, mi mandíbula estaría así, ¿no? Como en los respiradores orales. Y que esté desviada, claramente aquí en la foto. No sé si pueden ver que hay una mandíbula desviada. Se dan cuenta que está como que para un lado, es porque hay una mandíbula desviada. ¿Cómo se evalúa este aspecto en posición habitual, ¿no? Una mandíbula desviada, por ejemplo, puede alterar la articulación de ciertos sonidos fricativos, como la S, la F, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que la postura de la mandíbula sea una mandíbula elevada, ¿no? Una boca cerrada. También evaluamos la movilidad de la mandíbula. ¿Qué vemos allí? Los movimientos de laterización. Es decir, que se le pide, por ejemplo, al evaluado que haga ciertos movimientos para ver cómo los realiza. En lateralización lo que se pide es esto, ¿no? Que haga de un lado para el otro, que desplace. Y cuando desplaza, ¿no? De un lado hacia el otro, yo lo que necesito ver es si ese desplazamiento se da de manera adecuada, sin ningún problema, o lo hace con dificultades, ¿no? Quizás lo hace, pero tú te das cuenta que le cuesta o lo hace muy lento, es decir, que lo estaría realizando con dificultad. De pronto lo hace, pero tú escuchas ciertos sonidos extraños, entonces notarías que lo hace con ruido, o quizás no lo puede hacer porque le causa dolor. Y eso es lo que se detalla en el proceso de evaluación. Por otro lado, también vamos a ver la protusión, el cierre, la abertura, ¿no? de la mandíbula. Cuando la persona desplaza su mandíbula hacia adelante, vamos a ver si lo hace de manera adecuada, ¿ok? Lo hace con dificultad, con dolor, lo hace con movimientos restrictos, abertura y cierre, ¿no? Primero protusión hacia adelante, luego abertura y cierre, abre, cierra, ¿no? Abre, cierra. Cuando hace esto, quizás tiene movimientos restrictos, es decir, que no puede abrir tanto la boca. Abre un poquito nada más. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar a una persona que habla como si no abriera mucho la boca, sus movimientos son muy cerraditos y no se comprende del todo bien. Es porque tiene un habla restricta, no abre tanto la mandíbula. Y es cierto, si bien es cierto, nosotros no hablamos abriendo tanto en la boca, sí hay ciertos movimientos que requieren que yo tenga una cierta apertura, ¿verdad? Entonces, cuando no se realiza esto, estamos hablando de un movimiento restricto, que también puede presentar chasquidos, crepitaciones, zigzagueos cuando realiza alguno de estos movimientos. Después evaluamos el esfínter velofaríngeo. Si se dan cuenta en esta imagen,
hay una estructura de color verde. ¿La notan? Esa estructura de color verde es el esfínter velofaringeo, que comúnmente se conoce como la úvula, ¿verdad? La campanita, le dicen a veces también. Ahora, esa estructura también influye en la producción de los sonidos. Muchas veces, si no está adecuadamente, vamos a escuchar ciertas hablas de manera particular. Por ejemplo, em, bueno, antes de pasar a los ejemplos, ¿qué función cumple el esfínter velofaringeo? Que el esfínter velofaringeo va a permitir que el aire salga por la boca y por la nariz o que salga solamente por la boca. Si se dan cuenta, esta estructura está acá y si yo, por favor, miren mi cursor, si el aire viene, porque el aire viene de los pulmones, ¿verdad? Hacia arriba, si el aire viene y se desplaza en este camino, va a salir un poco por la nariz, ¿verdad? Un poquito por la boca, principalmente por la nariz, quizás. Ya. Pero en esta segunda imagen, aquí, si el aire viene y se quiere ir por la nariz, ¿puede o no puede irse? ¿Qué me dice? En el chat. No, ¿verdad? No se puede ir por la nariz. ¿Por qué? Porque ha tapado este conducto. Es decir, que el aire tendría que salir solamente por la boca. Entonces, si yo tuviera alguna lesión o este esfínter velofaringeo o esta úvula tuviera alguna deformación, puede que no pueda tapar adecuadamente el conducto. Y es allí donde hay ciertas hablas particulares que estoy segura que alguno ha escuchado en alguna oportunidad. Esta es la función del esfínter velofaringeo, separar estas estructuras para que el aire salga solamente por la boca o para que salga por la nariz. ¿Ok? Y miren, aquí nos encontramos. Yo puedo evaluar a un usuario y de pronto me encuentro con esto. ¿Esta úvula tiene una forma normal? ¿Tiene una forma común? No tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo esperado? Que esté así, ¿verdad? Como una campanita, un redondito. Acá también, si se dan cuenta, tampoco tiene una forma esperada y como un huequito y se ha separado como en dos. ¿Ustedes creen que esta estructura pueda tapar el conducto para que el aire se desplace solamente por la boca? Así como la ven, ¿creen que pueda cumplir su función adecuadamente? Pareciera que no, ¿verdad? No, así es. Entonces, esto también se examina, porque esto puede estar impidiendo la producción de algunos sonidos. Ahora, hasta este punto que estamos viendo de ciertos aspectos físicos, de los terapeutas del lenguaje, en realidad no hay algo que podamos hacer, ¿no? Ya requiere ciertas derivaciones a los médicos competentes para que vean qué solución se da. Hay cirugías, hay aparatos ortopédicos que a veces ayudan en ciertos aspectos, ya vamos a ver un poco, creo que más adelante hay un dibujo, pero hasta este punto lo que estamos haciendo es ubicar, identificar si hay algo que a nivel físico requiere una intervención que nosotros no vamos a realizar. Porque yo, como una persona que tiene una estructura que le limite la producción de un sonido, no voy a poder hacer nada. O sea, no tiene sentido que yo esté en terapia si hay algo a nivel físico, ¿ok? Que deba primero tratarse. De igual manera, o de aspecto bastante similar, vamos a examinar también el paladar. ¿Qué pasa con el paladar? Que el paladar nos va a servir de punto de contacto para la lengua para producir algunos sonidos de nuestro idioma. Por ejemplo, si yo quiero decir chancho, díganlo bien despacio. Cha, cha. ¿Qué pasa con la lengua? ¿A dónde se va? Se va hacia arriba, ¿verdad? Hacia adelante, para arriba. Exacto, Kelly, ¿no? Se va también hacia arriba. Quiere decir que se va a apoyar hasta cierto punto en mi velo. Si yo quiero decir, por ejemplo, mm, ¿qué otra que sea más notoria a nivel lento? Gato también, un poco, cierta punta se va hacia arriba, pero va a haber ciertos sonidos que nos van a requerir eso, apoyarse o acercarse hacia el paladar. Si el paladar no tiene una forma adecuada, también se va a ver limitada la producción de algunos sonidos.
Y el aspecto del paladar puede ser adecuado, pueden haber fístulas o fisuras. Miren, si vemos estas imágenes, se dan cuenta que en la primera hay un huequito, ¿no? Hay un huequito. Entonces, el aire, como hay un huequito, hay una deformación, el aire se va a salir por la nariz. Por más que su úvula trate de tapar el conducto que corresponde, por el paladar se está yendo hacia la nariz el aire. Aquí hay una estructura mucho más grande y más notoria. Ni hablar de la tercera imagen, que es tremendamente notoria. Entonces, a veces puede pasar que hayan esas fisuras, ¿ok? O alguna fístula chiquitita que no se note tanto a simple vista y la persona tenga ese tipo de estructura que no le va a permitir una producción adecuada. Más allá del aspecto del habla, hay situaciones, claro, funciones más básicas que se ven limitadas cuando encontramos una fisura, como por ejemplo la alimentación. Esta persona no va a poder alimentarse bien. La alimentación se va hacia los pulmones muchas veces y estas estructuras, cuando son notorias, los bebés pequeñitos no pueden lactar o alimentarse con normalidad, ¿no? Entonces es muy importante también observar esto. Finalmente, en lo que corresponde a la anchura y altura, vamos a ver si es adecuada, ¿ok? O es muy estrecha en cuanto a la anchura. Por ejemplo, en esta primera imagen, ¿ven que el ancho es adecuado o lo ven un poco estrecho? ¿Cómo lo visualizan? Está estrecho, exacto, ¿no? Puede influir en que algunos sonidos no se pronuncien adecuadamente. Puede que no, eso ya lo veremos más adelante, pero ya estamos examinando para ver cómo está el paladar. O también si el paladar tiene una altura adecuada o es alto o es ojival. Muchas veces es alto y la lengua no llega con facilidad hasta arriba para producir ciertos sonidos. Entonces, todo eso se evalúa y se examina. Vamos cerrando, me parece, con lo que corresponde a los dientes. Recuerdan que les indicaba también la importancia de ver la cantidad de piezas dentarias. Eh, el que falten algunos dientes también limita la producción de algunos sonidos o el sonido puede salir distorsionado, entonces es importante evaluar eso. Por ejemplo, si me llega a consulta un niño cuya mamá está preocupada porque me dice que no está pronunciando bien la S, que le sale una S media rara y que antes sí la pronunciaba. Yo examino primero a mi niño y me doy cuenta que mi niño está mudando de dientes y no tiene los dos dientecitos de adelante. Si yo conozco todo esto y sé que para pronunciar una S los dientes deben obstruir la salida del aire, puedo sospechar que el niño no está produciendo la S porque le faltan los dientes, ¿no? ¿Verdad? Y eso es temporal. Luego irá compensando. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que el niño esté en un proceso de ortodoncia, ¿no? Que tenga alguna paratología que le limite momentáneamente la producción de algunos sonidos. Esto también a veces incomoda en lo que la persona se va ajustando o acomodando, acostumbrando al uso de esta paratología, quizás le limite producir algunos sonidos. Entonces, todo esto se evalúa, se examina. ¿Qué voy a ver? El número de dientes, si tiene los dientes completos o no, si le faltan algunos dientes. Voy a observar también cuál es la mordida que presenta o si dentro de su estructura presenta alguna prótesis o aparatología. En cuanto a la oclusión o la mordida, hay tres tipos de mordidas, ¿ya? Está la mordida clase 1, como pueden ver acá, que es la mordida adecuada, ¿ok? Es lo esperado, donde los dientes pues tienen cierta disposición que les va a permitir estar ligeramente, casi ligeramente en la misma altura, ¿no? Que hacen un cierre adecuado. Va a haber también una oclusión clase 2, que es la de acá, donde vamos a ver o se va a caracterizar porque ¿qué pasa con los dientes superiores? Se dan cuenta que están desplazados un poco más hacia adelante que los inferiores, no hay una mordida adecuada. Acá hay un cierre. En la clase 2 no hay un cierre. Porque si bien es cierto, sí, se están juntando, hay un espacio de aire, ¿no?
Entonces, eso podría dificultar la producción de algunos sonidos. Puede que no. Hay muchas personas con mordida clase 2 que pronuncian adecuadamente todos los sonidos, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque sí puede influir en la pronunciación, ¿ok? Influyen otras cosas también que no corresponden al lenguaje como tal, pero en esta oportunidad nos estamos centrando en lo que es pronunciación. Entonces, podría influir, por eso es importante tomarlo en consideración. ¿Qué puede pasar? Que quizás se puedan alterar la producción de algunos sonidos que son bilabiales. ¿Qué pasa en los sonidos bilabiales? Como dice su mismo nombre, utiliza ambos labios y que requiere que ambos labios se junten. Al tener una mordida clase 2 puede limitar el cierre, ¿verdad? Como de sonidos como la B, la M, quizás la S también, entre otros. Puede ser, no necesariamente, cabe la posibilidad. Mientras que en la mordida clase 3 vamos a encontrar que los dientes que sobresalen un poco son los inferiores, la mordida de este tipo. Aquí, ¿qué pasa? Que puede alterarse la producción de los sonidos como la S o la Ch. Podría, no necesariamente ocurre. Igual también puede pronunciar adecuadamente. Entonces, esos son los tipos de oclusión o los tipos de mordidas que pueden presentarse. Hasta este punto hemos examinado, hemos completado todo lo que corresponde a la parte física, a la parte de los órganos fonoarticulatorios. ¿Hay alguna consulta aquí antes de continuar? Está todo claro, ¿verdad? Miss, Claro. licenciada, Sí, adelante. buenas tardes. Una consulta. Justamente, bueno, soy psicólogo y Ujú, llegó a consulta, pues, una mamá, ¿no? Donde me indicaba que su menor niño, pues, cuando lo trajo, sí entiende, cuando tú le hablas todo, comprende lo que le estás diciendo, pero a la hora de emitir las palabras es el problema, no le salen las palabras, lo dice muy rápido y, por ejemplo, quiere decir, hola, me llamo tal, dice, hola, me llamo, sí, muy rápido y según lo que me indica, es que no tiene ningún problema físico en la boca, ¿no? Y cuando quiere decir más de 3 sílabas, no le puede y le cuesta mucho. ujú. ¿Cuántos años tiene John, ese niño? Él tiene ya 5 años, pero su vocabulario es prácticamente de un niño exagerando de 2 años, Ya. ¿no? Le Ok. cuesta mucho hablar. Ujú. Ok. Tu consulta más o menos es qué estaría pasando allí, supongo, ¿no, John? ¿Verdad? Sí, licenciado, porque ya le he aplicado una prueba y entonces en la prueba tiene muchos problemas con la R, con la F, con la S, hasta con la L y como le digo, con más de 3 sílabas le cuesta mucho pronunciarlo. Ujú. Ok. El caso que nos compartes, por ejemplo, nos indica ya bastante el perfil que va a tener el niño, ¿no? Me puedo estar equivocando porque no tengo toda la información completa, pero estoy casi segura que lo que vamos a encontrar en tu niño, por ejemplo, son dificultades tanto a nivel fonético de pronunciación de ciertos sonidos, porque me refieres la R, la L, la D, ¿no? Que son alveolares o dentoalveolares, y por otro lado va a tener también dificultades fonológicas, porque no está logrando con facilidad juntar palabras u oraciones más grandes. Y eso corresponde un poco al aspecto fonológico, que es la segunda parte que sigue ahora. Así que culminando esta parte, creo que vas a tener más luces. Además, ¿qué podemos ver en esta primera parte? John y a todos los demás, lo que examinamos es si a nivel físico hay algo o no hay. Por ejemplo, en el caso del compañero, no hay nada a nivel físico, ¿ok? ¿No? Entonces, descartamos que esto sea una limitación. ¿Qué es lo que procedería? Un primer, claro, una primera enseñanza de la producción de algunos sonidos que no le salen aislados para posteriormente empezar a trabajar e integrar la parte fonológica. Ahora voy a explicar la parte fonológica que va a tomar más sentido para lo que me quieres, lo que me comentas, ¿ya? Así que lo vamos a ver. Kelly, adelante, te escuchamos. Yo quisiera hacerle una consulta. Tengo un niño, yo soy maestra, trabajo
Se cerró tu audio. Bueno, yo tengo un niño que tiene 5 años, pero no habla. Todo el tiempo, así con señales, y esos son los sonidos que hace. Ha estado yendo a terapia, pero los papás lo han dejado. Entonces no sé exactamente qué es lo que usted me podría decir que estaría pasando, ¿no? Según el papá, me refiere de que en su casa la mayoría no hablan, o sea, que hablan así como que no hablan hasta los 6, 7 años, pero ya se está iniciando en la lectoescritura y no habla, Ok, pues. ya. No habla Kelly absolutamente nada, no dice palabras No. sueltas. O sea, hace o sea, pero de repente una que otra sílaba la puede decir, pero no, nada más. Ok, mira, podría ser muchas cosas, ¿no? Precisamente por eso uno realiza una evaluación especializada de habla o de lenguaje, dependiendo de sus requerimientos. Pero a este punto, con 5 años y con esas características, ya es algo que no es leve, o sea, es algo que es grave. Podría tratarse de una dispraxia, puede ser un niño sordo también, no sabemos si está escuchando o no. Tengan en cuenta también que la hipoacusia no se trata de un niño que no escuche nada, sino de niños que escuchan en ciertas frecuencias y en ciertas y en otras no. Entonces, hay que hacer una evaluación completa allí. Porque si bien es cierto, creo que sí se los dije en la primera clase, no recuerdo si fue ustedes o fue otro grupo, si no lo repito, el lenguaje, para producir lenguaje es importante la estimulación, pero no es definitiva. Yo estoy segura que acá muchos conocen a personas. Si pensamos, por ejemplo, este, nos ubicamos a esas mamás, ¿verdad? Que no tienen ningún apoyo, que tienen varios niños, varios hijos y tienen que trabajar, cargan a sus niños para todos lados, pero no les están dando estimulación de lenguaje y esos pequeños, ¿hablan o no hablan? ¿Qué me dicen ustedes? No, bueno, y si hablan también les costaría algunas palabras, porque al momento, sobre todo para que el niño pueda, digamos, tener una correcta pronunciación, se debe de establecer una comunicación no de tu edad, digamos, de mayor, sino más o menos la estimulación que ellos necesitarían, ¿no? Si es un niño de 3 años, de algo de 150 palabras, de poco en poco, para que empiece a ayudarle, ¿no? A Claro, mi opinión, yo creería que le costaría aún así hablar algunas palabras, ¿no? Si no se le ayuda, si es que no tiene ningún problema. claro, el modelo para obtener vocabulario y tener un vocabulario amplio sí es importante porque eso se aprende en lo que escuchas, pero la capacidad que uno tiene para producir lenguaje no se aprende, no se enseña. Nosotros tenemos esa predisposición como personas para adquirir lenguaje. Ustedes cuando ven a una señora que está vendiendo caramelos en la calle, que tiene 4 o 5 niños atrás porque pasa, esos chiquitos no están siendo estimulados y muchas veces hablan clarísimo, hablan como personas más grandes y nadie les está estimulando el lenguaje, porque el lenguaje no necesita estimularse. Ahora, si hay una diferencia, como indica John, entre un niño, ok, que no recibe una estimulación y otro niño que sí le recibe, definitivamente el otro va a tener, por ejemplo, un vocabulario mucho más rico. Entonces, la estimulación es importante, sí, pero no es definitiva, ¿ya? Y eso tenganlo en cuenta. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, no, es que yo no le enseño, en la casa no le estimulamos mucho, no tengan por seguro que ese no es un motivo predominante por el cual un niño de 5 años no está hablando. Ahí hay otra cosa de trasfondo, hay alguna condición, algún síndrome, un trastorno del lenguaje quizás, ¿no? Alguna praxis infantil, o sea, puede ser muchas cosas. Habría que ver qué está pasando. ¿Sí, Edwin? Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Tengo un niño que tiene un defecto como, por ejemplo, la disfemia, creo, que habla, ¿no? Así distorsionado. O sea, por ejemplo, la R también no pronuncia y la L también no pronuncia bien. Tiene 5 años y así habla, ¿no? Gracias. O también, ¿no? Así por momentos. ¿Eso es lo normal? No, si hablamos de tartamudez, no es lo esperado. La tartamudez no es parte del desarrollo, ¿ya? Justo eso vamos a tratar en la última clase, ahí vamos a poder expandirnos un poco más en esa área, pero no es lo normal y no es lo esperado. O sea, ya es un niño que habría que ver qué está pasando para darle los apoyos que requiere, ¿ok?
Ya, licenciada, una cosita más. Respecto que a nivel físico, como usted dijo, los médicos han detectado que tiene una amígdalas grandes y también, ¿no? Adenoides. ¿Eso afectaría en su habla, en ese tema de disfemia? No, absolutamente no. El nivel de la fluencia, las características de la fluencia están determinadas por otras estructuras, más a nivel neurológicas, pensando en las estructuras cerebrales, pero no por estructuras relacionadas como las amígdalas, no. En ese sentido, no tendría ninguna relación como tal. Ya, ese de disfemia se ha presentado en el mes de abril. Y recién, ¿no? 4 meses hasta. Hay momentos que habla bien, hay momentos no. Eso es lo normal, o sea, síntomas. Gracias. Sí, Edwin. Lo usual en un niño que está tartamudeando, las personas que tartamudean o que empiezan a tartamudear no tartamudean en todas las palabras, lo hacen solamente por momentos. Muchas veces algunos tienen ciertas características particulares de su propia tartamudez. Algunos tartamudean solamente cuando van a empezar una frase, luego la frase sigue con fluencia. Otros tartamudean en sonidos que les son difíciles para ellos, como los sonidos PR, BR, los sonidos con B, con K. O sea, hay diferentes características. Cada tartamudez es diferente. Pero lo que sí tienen en común es que no tartamudean todas las palabras que dicen, solamente algunas o en algunas ocasiones. Por ejemplo, en situaciones donde hay más tensión comunicativa. Algunos tartamudean más en el colegio porque tiene que levantar la mano para decir una opinión y hay 40 personas mirándote o esperando. Otros tartamudean más en su casa porque sus papás son más directivos. O sea, hay muchos puntos por los cuales hay momentos en los que tartamudean más, otros en los que no. Incluso hay picos de fluencia donde pueden pasarse semanas sin tartamudear y luego después de semanas se evidencia más y es más notorio. Todo eso lo vamos a ver en la clase de tartamudez, que es la última, porque es mi área de especialización. Así que ¿Y qué nos recomendaría para ayudarlo? lo vemos en la clase que corresponde para no salirnos un poquito, ¿ya? Así que me lo haces recordar si te agradezco eso, Gracias, Edwin. licenciada. Bien. Entonces, hemos visto en una primera parte lo que corresponde a la parte física, ¿no? Que es lo que tendríamos que corroborar. Ahora, no hay nada, pasamos a la segunda parte, que eso responde un poco a las consultas que ustedes me habían hecho. Y comenzamos a evaluar, ojo, estamos primero en la parte de evaluación, todavía no estamos viendo los puntos relacionados a intervención. Continuaríamos evaluando lo que corresponde al aspecto fonológico. Recuerden, cuando hablamos de fonología, veíamos que hay niños que sí pueden pronunciar el sonido, pero no lo hacen siempre. A veces sí, a veces no, no es constante. En la evaluación del aspecto fonológico, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es la repetición de sílabas. Vamos a valorar la capacidad del niño para reproducir algunas palabras, ¿no? O algunas sílabas en este caso. ¿Qué es lo que se hace? Se le da el modelo oral, ¿no? Le dices, por ejemplo, ma, y el niño te tiene que repetir ma, y tú vas viendo si lo hace o no lo hace. Todo con lo que le corresponde a su edad. En este tipo de tareas podemos encontrar 4 situaciones. Por un lado, que lo repite adecuadamente, tal cual lo que se espera. Por otro lado, que distorsione el sonido. De repente, en lugar de decirme perro, me dice perro, ¿verdad? Hay una distorsión allí. O hay una omisión del sonido. En lugar de decirme perro, me dice peo. O hay una sustitución del sonido. En lugar de decirme perro, me dice pelo. Estas situaciones se pueden dar. Entonces, tengo que identificar el error. Después, lo que corresponde es evaluar la repetición, pero a nivel de palabras. Recuerden que en la parte anterior hemos visto a nivel de sílabas, ¿no? Dependiendo del sonido consonántico que estoy evaluando. Si estoy evaluando la M, es una ma, me, cualquier otra combinación con la vocal, ¿no? Si es a nivel de palabra, ya cambia, porque necesito una palabra que exista, con mamá, mesa, misa, entre otras. Entonces, en este nivel evaluamos la repetición de palabras. ¿Qué se hace? Se da el modelo oral y el niño debe imitar de manera inmediata la palabra que se le dio como modelo. Aquí lo que podemos ubicar con esta parte de la evaluación, vamos a poder identificar cuáles son esos procesos de simplificación fonológica, ¿ya? Cuando hablamos de procesos de simplificación fonológica, lo vamos a ver un poquito más adelante,
Eh, son, es ese proceso natural que realizan los niños donde simplifican el habla del adulto para poder pronunciarla. Lo detallo luego con más detalle para que lo puedan comprender. Conocemos también el uso del sonido en diferentes posiciones silábicas. ¿Cuáles son las posiciones en las que se pueden presentar los sonidos? Son estas. Por ejemplo, ISPP, que son las siglas de inicio silábico al principio de palabra. ¿Qué indica esto, verdad? Que el sonido de esa consonante se encuentra al inicio de una palabra. Si yo estoy pensando en la consonante S, en la palabra sapo, la S tiene esta posición, tiene la posición ISPP, ¿no? Inicio silábico al principio de palabra. Por ejemplo, sigamos con la S. Inicio silábico al principio de palabra en la S sería sopa, también. Con la M, mano. Con la L, a ver, les pido que me escriban en el chat un ejemplo de palabra donde la L se encuentre en inicio silábico al principio de palabra. A ver, lado, excelente, lago, muy bien. Muy bien. Ay, perdón. Luego tenemos otra posición que se denomina ISIP, inicio silábico en interior de palabra. Aquí la sílaba ya va a estar dentro de la palabra. Puede estar en la segunda, en la tercera sílaba, cualquiera que esté dentro de la sílaba, ya no al inicio. Por ejemplo, la S aquí está en la palabra vaso al interior de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en la M sería cama, ya estaría en inicio silábico en interior de palabra. ¿Me dan un ejemplo con el sonido S? S en inicio silábico en interior de palabra, por favor. Paso, exacto, pesa, muy bien, excelente. Luego tenemos la coda silábica en interior de la palabra. La coda silábica es lo mismo, creo que algunas maestras lo pueden identificar como las inversas. Creo que así lo trabajan, ¿verdad? En lectoescritura, como las inversas. Una consonante se encuentra en posición de coda silábica cuando está al lado de otra consonante. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, en espada, la S está al lado de la P. Dos sonidos consonánticos, ¿verdad? Sin embargo, en las otras no. En sapo la S está con una vocal. Acá la S está con una O. Otro ejemplo de coda silábica de interior de palabra en la S sería pescado. La S estaría al lado de una C. ¿Qué más? Casco. ¿Qué más? Avispa, excelente, Nina, ¿no? Entonces allí tenemos estrella, espalda. Muy bien. La coda silábica de la S en interior de palabra. Y la otra posición sería la coda silábica al final de la palabra. Por ejemplo, en luz, ¿no? La Z, que a nivel de fonología para nosotros, ¿verdad? En el Perú, la S y la Z suenan igual. Nosotros no hacemos la diferencia de luz y luz, ¿no? Para España, por ejemplo, sí es diferente, pero centrándonos en el Perú, la S y la Z tendrían el mismo sonido. Entonces acá podríamos decir que el sonido consonántico S estaría en coda silábica en final de palabra. Otro ejemplo de coda silábica, pez, ¿no? Paz, ¿qué más? Em, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de coda silábica de la N en posición final de palabra. La N, coda silábica en el final de la palabra. Por ejemplo, pan. A ver otro ejemplo, si me ayudan por el chat. Can también. Con la L en posición de coda silábica al final de la palabra, con la L, ¿cuál puede ser? Sal, excelente, ¿no? Entonces, ahí ubicamos las posiciones, las diversas posiciones. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque no tiene la misma dificultad. Miel, muchas gracias, Milagros.
Cada una de estas posiciones que acabamos de ver no tienen la misma dificultad. No es lo mismo que un niño te pronuncie sapo a que te pronuncie espada. Por eso aquí se explican muchos errores que cometen los niños, ¿verdad? Me llegan a veces mamás que dicen, sí pronuncia sapo, pero no me puede decir espada, me dice epada. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una omisión de ese sonido. ¿Por qué? Porque el pronunciar dos consonantes juntas tiene mayor dificultad que pronunciar una. Para quienes no tenemos dificultades o cuando es un niño grande que ya superó todo esto, no va a presentar mayor reto decir sapo que decir vaso. Pero para un niño que está en desarrollo, si es pequeñito, o para un niño que ya tiene dificultades en este sentido, sí representa un reto decir sapo y decir vaso, porque son dos posiciones diferentes, o decir sapo y decir espada, ¿no? Y esto es importante saberlo para el proceso de nuestra terapia. Porque cuando estamos en terapia, si tengo un niño con muchísimas dificultades, y ustedes me han mencionado, por ejemplo, en sus casos, algunas situaciones que no son casos leves, ya corresponden a casos moderados o severos, habría que ver un poco más el detalle. Para ese tipo de perfil de niños, no podemos empezar la terapia, por ejemplo, con palabras que tienen esta estructura de coda silábica al interior de palabra, porque presenta muchísima dificultad. En ese sentido, tendré que empezar mi terapia trabajando, por ejemplo, a nivel de pronunciación en palabras con esta estructura. Inicio silábico al principio de la palabra. Como les menciono, niños que no tienen mayores dificultades o tienen dificultades leves, igual hay una jerarquía de trabajo, pero no va a presentar mayor dificultad sapo que vaso. Pero niños con dificultades severas sí, porque no solamente en la pronunciación entra a tallar la facilidad que tengo para pronunciar el sonido, sino también la memoria. Y en sapo, el esfuerzo, ¿verdad? La concentración va al inicio, mientras que en vaso no. Primero su mente, su cabecita, se estructura para pronunciar un primer sonido y después el otro. Entonces la dificultad sí es mayor para ese perfil de niños. Entonces tengan en cuenta esto. Y en lo que corresponde a repetición de palabras, se evalúan todas las posiciones. No solamente evalúo la S a inicio, tengo que poner palabras también donde la S esté en las otras posiciones, la S o el sonido que estén evaluando. ¿Ok? Pasamos a denominación de imágenes. Antes, para cerrar esta parte, en repetición de palabras la tarea es esa, ¿no? Yo le leo una palabra, el niño no lee ni nada, el niño solamente repite. Yo le leo una palabra y el niño inmediatamente repite. Por ejemplo, yo le diría sapo, el niño me responde sapo. Luego le digo, no sé, sopa, el niño dice sopa, ¿no? Cereal, el niño dice cereal. Y ahí yo voy evaluando su capacidad para denominar. Luego pasaría a otra estructura, ¿verdad? Por ejemplo, vaso, beso, pesa. Yo voy preguntando vaso y espero que responda, el niño me responde vaso. Pesa y el niño me responde pesa, ¿no? Uno a uno, pregunta, respuesta. Mientras que en esta segunda tarea de denominación de imágenes ya es diferente, porque yo no le voy a decir nada al niño. Aquí lo que yo hago es mostrarle solamente imágenes y le pregunto qué es. La dificultad es distinta, sí, porque aquí yo le estoy dando un modelo. Yo le digo sapo y el niño tiene un modelo y me responde sapo, mientras que acá no le voy a dar ningún modelo y su denominación va a ser más espontánea. Por ejemplo, vamos a mirar, ¿qué tenemos acá? Naranja, mano, manzana, botón. ¿Qué sonido creen que estoy evaluando allí? Exacto, Nina, la N. Y cada uno de estos procesos son los que yo tengo que realizar. Me voy adelantando un poco. Si yo tengo un niño solamente, o no solamente con dificultades de pronunciación, sino que les voy ubicando un poquito. Una cosa es una evaluación del lenguaje, donde voy a evaluar los 4 componentes del lenguaje, y otra cosa es una evaluación especializada del habla. Cuando yo hago una evaluación especializada del habla, es algo, como dice su nombre, mucho más especializado. Y acá yo sí tengo que evaluar todo lo que les voy mencionando. Primero hacer un descarte a nivel físico y una descripción. Luego evaluar en repetición de sílabas. Después evaluar repetición de palabras. Después evaluar denominación de imágenes y las otras tareas que vamos a ir viendo ahora. Entonces,
hay que manejar todo esto porque las tareas son diferentes. ¿Por qué? Porque un niño puede quizás llegar a pronunciar bien al nivel de repetición de sílabas, me pronuncia bien a repetición de palabras, pero cuando hace denominación de imágenes ocurren los errores. Por eso es importante realizar todos estos pasos, por ejemplo, en una evaluación especializada. Luego realizaríamos las tareas de discriminación fonológica. ¿Y qué vemos aquí? Aquí lo que vamos o lo que nos va a permitir esta actividad es conocer la habilidad para discriminar entre dos palabras que se diferencian por un solo segmento contrastivo. Para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es un segmento contrastivo? Un segmento contrastivo es aquel sonido que cambia el significado de una palabra. Por ejemplo, si yo digo, si yo digo beso y peso, ¿son lo mismo? No, No, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Quiere decir que aquí hay un sonido contrastivo, porque hay un sonido que cambia el significado. ¿Y cuáles son esos sonidos contrastivos? En beso y peso, ¿cuáles serían los sonidos contrastivos? Exacto, la P y la B, porque cambian el significado de la palabra. Entonces, en discriminación fonológica hago eso, ¿no? Es esa habilidad, voy a evaluar la habilidad que tiene este niño para discriminar dos palabras que solo tienen un segmento contrastivo, es decir, que solo se diferencian por un sonido consonante. Y la tarea consiste, por ejemplo, en presentarle pares de palabras y tú le vas a decir que el niño te indique si son iguales o diferentes. Y yo haría lo siguiente, ¿no? Le diría a mi niño, escucha, te voy a decir dos palabras y tú me vas a decir si son iguales o diferentes. Y yo le diría, pena, pena, igual o diferente. Espero que el niño me diga igual. Luego, capa, cava, igual o diferente. Sería diferente. Luego le doy otro par de palabras. Voto, voto. Espero su respuesta, ¿no? Calo, galo. Y espero su respuesta. Ahora, cuando yo realizo esta tarea de discriminación fonológica, es importante que el niño no vea cómo estás moviendo tus labios. Entonces, muchas veces yo recomiendo no realizarlo uno frente al otro, sino que el niño esté a tu lado, porque allí es menos probable que el niño voltee a estar mirándote, ¿no? O de pronto colocar tu manito así, que no obstruya tampoco tu boca, no en esto, porque el sonido se distorsiona, sino de repente colocar tu manito así, el niño a tu lado y ya no te ve, ¿no? Y vas dando las señales, porque muchas veces no reconocen a nivel auditivo, pero sí te están leyendo los labios. Ok, y vamos con el último aspecto de evaluar para ver la fonología. Luego vemos lo que corresponde a los procesos de simplificación fonológica. Conozcamos ahora sí a detalle un poquito esto que les indicaba sobre los procesos de simplificación fonológica. Voy a terminar la clase 5:50 para tomarnos aproximadamente 10 minutos para resolver las consultas, si es que tienen algunas consultas adicionales. ¿Bien? Proceso de simplificación fonológica. ¿Qué son? Y es importante que manejen esto bien porque esta es la parte central de todo lo que corresponde a la fonología. Cuando hablamos de trastornos fonológicos, y queremos ser un poco específicos, lo que tratan los trastornos fonológicos son los procesos de simplificación fonológica. Así que esto tienen que manejarlo bastante bien. ¿Qué son? Es la forma natural con la cual los niños simplifican el habla adulta. Mientras más pequeños son, más procesos de simplificación fonológica presentarán en su habla. Por ejemplo, si yo tengo un niño chiquito de año y medio, o bueno, de 2 años, con un desarrollo que te quiere contar algo, independientemente de si está o no esperado para su edad. Te quiere contar algo, te quiere enseñar, de pronto mira y te quiere decir dinosaurio, que es una palabra difícil de pronto para un niño de 2 años. Y te dice, mira mi dinosaurio. ¿Qué es lo que hizo el niño? Simplificó la palabra dinosaurio para poder verbalizarla, ¿verdad? Un niño pequeño o un niño en general no te deja de hablar solamente porque no puede pronunciar la palabra en
la mayoría de los casos, ¿no? Si no puede pronunciar la palabra, lo simplifica, es lo esperado. Entonces, estos procesos de simplificación fonológica son formas naturales, no son problemas, son formas naturales en el habla. Ocurre dentro del desarrollo del lenguaje de los pequeños, ¿no? O cuando los niños te dicen murciégalo, ¿qué hizo? No simplificó el habla, pero la modificó para poder pronunciar esa palabra murciélago que no le sale. No necesariamente se queda callado o no dice nada. Produce el habla con ciertos cambios. ¿Qué más puede hacer? O te dice lo más pequeñito, ame aba, dame agua. Cambian un poco la estructura de las palabras para poder emitirlas. Esos son procesos de simplificación fonológica. Ahora, ¿qué pasa con esos procesos de simplificación fonológica? Que dependiendo del instrumento que utilicemos, hay algunos que son esperados hay una cantidad de procesos que van a ser esperados a cierta edad, pero con el tiempo se tienen que ir superando, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños, es normal que hablen así, con procesos de simplificación, pero cuando ya tenemos un niño más grande, esos procesos son cada vez menos frecuentes. Cuando llegamos a los 6 años, ya no esperamos que un niño de 6 años te diga, ame aba. Esperamos que el niño te diga, dame agua, por favor. No es usual, no es esperado. Entonces, si bien es cierto, los procesos de simplificación son procesos naturales, tienen que ir desapareciendo en el tiempo, dependiendo de la edad de los chicos y la frecuencia con la cual se presentan también. Inicialmente, teniendo en cuenta la evolución de los procesos de simplificación fonológica, primero en un primer momento van a ser bien reductores, van a reducir bastante la palabra. Y muchas veces no se va a entender lo que el niño dice. Cuando hablamos de niños pequeñitos, muchas veces el único que le entiende es la mamá, ¿verdad? O el papá, que hacen de traductor. Las otras personas a veces no entienden y te preguntan, ¿qué dijo? Porque es usual, es común en niños pequeños. Pero progresivamente se convierten en procesos poco deformantes hasta su total desaparición. A los 4 años llega un periodo importante en esta área, porque la mayoría de procesos fonológicos han sido superados, mientras que a los 5 años el habla puede ser ya correcta a nivel de pronunciación, aunque con algunas simplificaciones eventuales, ¿no? Sobre todo en determinados grupos consonánticos. Mientras que a los 6 años ya se espera que prácticamente hayan desaparecido y haya un manejo también de palabras largas o complejas. Vamos viendo esta evolución con este criterio, que no lo digo yo, son autores, no se dan cuenta, cuando tienen un niño de 5 años que no habla claro, no se le entiende, no es normal, no es lo esperado para su edad, es un niño que requiere apoyo. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de procesos de simplificación fonológica? Hay 3 tipos de procesos de simplificación fonológica. Por un lado, tenemos los procesos que afectan la estructura de la sílaba o de la palabra, donde se va a caracterizar porque la palabra se va a simplificar y se va a hacer más pequeña. Si una palabra tiene, por ejemplo, 4 sílabas, la va a simplificar y va a tener menos de 4 sílabas. Tenemos también los procesos de sustitución, donde va a cambiar un sonido por otro, ¿no? Un sonido consonántico lo cambia por otro, o incluso un sonido vocálico lo cambia también por otro sonido vocálico. Allí se estaría dando un proceso de sustitución. Tenemos también los procesos de asimilación, que son un poco más complejos. Esto los vamos a entender mucho mejor en la próxima clase. Pero les voy comentando que es un proceso de asimilación, es cuando va a cambiar un sonido por otro, pero no lo cambia por cualquier sonido, lo va a cambiar por sonidos específicos, sonidos que van a estar dentro de la palabra que acaba de pronunciar. Entonces requiere un análisis bien detalloso para poder diferenciar cuándo el niño está teniendo un proceso de asimilación y cuándo está teniendo un proceso de sustitución. Entonces, esto es lo que corresponde a los procesos de simplificación fonológica. El detalle lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a conocer todos los tipos de procesos de simplificación fonológica que existen en los pequeños, porque es lo que tenemos que evaluar para intervenir posteriormente. Muy bien. Eh,
Voy a abrir ahorita un espacio para sus preguntas. Antes de que comiencen con sus preguntas, sí les quisiera comentar algo bien importante. Yo entiendo que hay muchas consultas respecto a casos particulares, pero tengan en cuenta de que el qué podría ser no se puede dar, no se puede decir, porque para saber qué puedo hacer con un niño, primero realizo una evaluación de lenguaje, una evaluación que toma 3 a 4 sesiones. En esa evaluación del lenguaje examino sus características, veo si hay un diagnóstico claro o no hay un diagnóstico todavía para colocar un diagnóstico presuntivo y en función a eso armo un plan de trabajo para dar una terapia. Entonces, si ustedes me indican, tengo un caso tal, ¿qué puedo hacer? No les pondría a responder de manera precisa. Les responderé con alguna generalidad porque no es posible indicarles qué es lo que pueden hacer si no he visto al niño tampoco o no tengo un informe de evaluación. ¿Ok? Entonces, por ese lado, sí les pido la comprensión del caso. Adelante, escucho si tienen consultas antes de terminar. O si no hay consultas, continuamos con un poquito más hasta que sean las 6 para avanzar un poco. Me comentan, pero ya no habría un espacio de consultas porque tengo que entrar a otra actividad cerrando la. Licenciada, Adelante, Erika. licenciada, buenas tardes. Al inicio había tocado alguito de adenoides, creo. Yo soy una mamá preocupada. Es por eso que quizás me haya mm, matriculado, ¿no?, en el curso. Bueno, al inicio le comento el caso de mi hijo. Él tiene 5 años. Él al inicio no comía bien, entonces por ese entonces que habían detectado los doctores que tenía adenoides más de lo normal, ¿no? Un poco más grande. Entonces roncaba y roncaba. Entonces después de eso nos dieron tratamiento, solo gotas nada más y bajó un poco, ¿no? Pero ahora estoy viendo que nuevamente ha vuelto. Entonces, yo no le pregunté en ese momento al doctor si lo van a raspar o lo van a sacar el adenoides, porque nos habían dicho que lo iban a operar, ¿no? Que se necesita una operación, pero otros especialistas nos habían dicho que yo que tú no lo haría operar. Entonces yo estoy en ese dilema si hacerlo operarlo o no, si después de la operación afectaría al habla, ¿no? O correctamente, porque mi niño ahora no está hablando tampoco así muy correctamente palabras, diría largas, ¿no? Oraciones completas, ¿no? Entonces no sé si eso afecta algo. A veces se presenta, ¿no?, su respiración, respira un poquito con la boca abierta y a veces se presenta boquita seca. Entonces es mi preocupación. No sé si todo eso afectaría en su habla después de repente de la operación. Y Ok, es que he llevado a varios especialistas y me dicen, no, la mitad la otra parte y la mitad la otra parte. Entonces estoy en esa, no sé si algo me podría recomendar, ok, doctora, o quizás tenga especialista que me pueda recomendar, ¿no? Para eso. comento. Gracias. Sí, en realidad, te comento un poco. Mira, primero voy a hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es habla y otra cosa es lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de la capacidad que tiene un niño, por ejemplo, para hacer oraciones, ¿no? Y cuando es habla, hablamos de la capacidad para pronunciar, por un lado. Entonces, ¿influye el tema de las adenoides grandes en el habla? Sí, sí puede influir, porque ¿qué es lo que hace? Tapa, ¿ok? Entonces, ¿en qué influiría? No en que te diga oraciones o frases, porque tu niño podría decirte oraciones completas dependiendo de su edad, cada vez más complejas, em, independientemente si tiene adenoides grandes o no, pero sí las adenoides podrían influir en su respiración y la respiración oral influye en cómo los dientes se disponen. Influye también en cómo se van deformando o formando ciertas estructuras que hacen que haya por ejemplo, un paladar más alto, ¿no? O sea, influye y eso podría influir también en la pronunciación de algunos sonidos, pero no de todos. Entonces, ¿podría influir en la pronunciación? Podría influir. De algunos sonidos, solo de algunos. ¿Ok? Pero en la cantidad de estructuras o de elementos que dice, no, porque eso es otro aspecto relacionado al lenguaje. Sí, las adenoides se intenta primero, ¿no? Solucionar con el tema de tratamientos, los sprays, las gotas.
Si no se soluciona, se recomienda una cirugía, pero la cirugía tampoco es algo del otro mundo, o sea, no va a afectar, no va a dejar ninguna secuela negativa, al contrario, le va a permitir respirar mejor. Y respirar mejor también le permite muchas veces probar el sabor de los alimentos, alimentarse mejor. Entonces, eso evalúalo tú como madre, porque solo tú puedes saber qué es lo mejor para tu pequeño. De repente hay un tratamiento adicional antes de intentar la cirugía. Ve quizás la opinión de otro médico, otro profesional que pueda ver la realidad de tu pequeño. ¿Ok? Eso es lo que te podría comentar. Gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Luz, ¿tienes una pregunta, creo? Doctora, muy buenas. Buenas noches ya. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Adelante. Doctora, buenas noches. Tengo un casito. Tengo un niño de 4 años que iba a cumplir 5. El niño cumple todos los hitos, ¿no? Pero ahora en la actualidad, haciéndole pues una evaluación, confunde, digamos, ¿no? En esta parte cuando le explicas, digamos, las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Y él lo repite, ¿no? A, E, I, O, U, ¿no? Y hay veces desordenado, A, I, así, ¿no? Pero me he percatado que ahora lo confunde con los números. Digamos, le digo, a ver, ¿cuáles son las vocales, no? Y me dice 1, 5, 9. En ese caso, ¿ya sería un tema de comprensión? ¿O qué, doctora? Ay, perdón. Ok. Eso no corresponde al área del lenguaje como tal. Habría que ver si es un tema de que no reconoce todavía, hay chicos que les cuesta aprender todo eso. Habría que ver si es un tema más relacionado con el área de aprendizaje o que no comprende la consigna como tal, no tienen claro. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? 4. 4. En realidad todavía está pequeño, ¿ah? Entonces, que identifique vocales no es esperado para su desarrollo cognitivo todavía, en ese sentido. Entonces, en realidad ese error es común. Si bien es cierto, varios niños lo reconocen, según los patrones de desarrollo, que identifique vocales todavía es para niños un poco más grandes. ¿Ok? Entonces, en realidad podría estar dentro de lo esperado, o sea, podría ser un error que se comprenda. Vamos viendo cómo va más adelante para ver si logra discriminar bien. Gracias, doctora. Muy bien, Luz. Ok, bueno, ya que no hay más consultas, damos por finalizada la clase. Nos encontramos el próximo sábado para abordar ya de manera detallada lo que son los procesos de simplificación fonológica y continuar, me parece, con la parte de intervención. La última clase vamos a abordar lo que es tartamudez y conocer un poco más algunas pautas importantes. Así que damos por finalizada la clase. Gracias por estar presentes y nos vemos el próximo sábado. Buenas noches. Muchas gracias, Miss. Hasta la siguiente.